El discurso de Gerardo Fernández Noroña en el Consejo Europeo llega en un momento de gran significancia para México. Tras una elección presidencial que dio la victoria a la primera mujer en la historia de la República, Claudia Sheinbaum, con un amplio margen de votos, el país vive cambios estructurales en varias de sus instituciones, empezando por el Poder Judicial. Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, utiliza el Foro Europeo para exponer los avances de la llamada Cuarta Transformación, así como los desafíos que enfrenta un gobierno de izquierda a la hora de equilibrar la soberanía nacional con la influencia de potencias globales, particularmente Estados Unidos. Desde una perspectiva periodística, se observa que el mensaje encuadra la realidad política de México dentro de la dinámica mundial actual, donde la polarización y el resurgimiento de movimientos ultraconservadores y xenófobos son parte de la escena. Frente a esto, el discurso subraya las conquistas democráticas en el ámbito interno y la necesidad de un posicionamiento claro en cuestiones como la migración, la distribución de la riqueza y la búsqueda de la paz en el escenario internacional. Democracia participativa y la elección de Claudia Sheinbaum. Uno de los ejes centrales del discurso de Fernández Noroña es el énfasis en la llegada de una presidenta a la cabeza del Poder Ejecutivo en México por primera vez en 2 siglos de vida republicana. Claudia Sheinbaum logra un triunfo contundente, con alrededor del 60% de los votos, y su partido obtiene la mayoría calificada en las cámaras legislativas. Este resultado es interpretado como el clímax de un proceso de democratización prolongado en el que la sociedad mexicana se ha politizado significativamente, volcando su esperanza en las fuerzas de izquierda. Esta realidad impacta de manera directa no solo la política nacional, sino el modo en que México es percibido en el exterior. Para los gobiernos y organismos internacionales, la continuidad de este proyecto de transformación se traduce en una señal de estabilidad política. Desde la visión de la izquierda, el hecho de que una mujer encabece el poder ejecutivo y que el país cuente con un Congreso paritario envía un mensaje de inclusión y representación sin precedentes, consolidando la legitimidad del gobierno ante la comunidad internacional. La reforma al Poder Judicial. Un paradigma inédito. Uno de los apartados más novedosos del discurso se centra en la reforma constitucional que permitirá la elección de los integrantes del Poder Judicial mediante voto universal, secreto y directo. Esta decisión, inédita en la historia de México y muy poco común a escala global, persigue, según el senador, 2 propósitos fundamentales: la democratización y la transparencia. Tradicionalmente, el Poder Judicial ha sido señalado como un baluarte de los intereses conservadores, a menudo utilizado para frenar o entorpecer reformas progresistas. De manera lógica, esta reforma despierta curiosidad y escepticismo en distintos círculos internacionales, pues plantea el reto de equilibrar la independencia judicial con la participación ciudadana en la selección de magistrados y jueces. Desde un prisma periodístico, la propuesta refleja la intención del gobierno mexicano de romper con prácticas heredadas y de subrayar la vocación popular de todas las instituciones del Estado. Sin embargo, solo el tiempo dirá si este cambio radical en la forma de elegir a los jueces logrará reforzar la imparcialidad y la eficacia judicial, o si por el contrario, conllevará nuevos riesgos de politización. Tensiones comerciales y migratorias con Estados Unidos. Fernández Noroña también alude a la relación histórica y complicada que México mantiene con su vecino del norte. El discurso subraya 2 temas críticos: la posible imposición de aranceles a productos mexicanos dentro del marco del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, y la política migratoria que, en opinión del orador, peca de racismo y discriminación. El peso económico de Estados Unidos sobre México es innegable, ya que alrededor del 90% del comercio mexicano se encuentra vinculado con ese país. Esto concede a Washington un margen de maniobra significativo que en distintos momentos ha provocado presiones sobre el gobierno mexicano. Desde una óptica de izquierda, Fernández Noroña exige el respeto a la soberanía y denuncia la hipocresía de perseguir con dureza a los migrantes mexicanos que trabajan y pagan impuestos en Estados Unidos, mientras que no se combate con la misma fuerza a los cárteles de la droga que operan en territorio estadounidense. La politización de la migración, especialmente en periodos electorales en Estados Unidos, ha sido una constante durante los últimos años. El discurso de Fernández Noroña refleja el deseo del gobierno mexicano de colaborar y dialogar, pero sin tolerar imposiciones unilaterales que afecten al país. El reto para México se halla en mantener una relación firme con la Casa Blanca, al tiempo que busca una diversificación económica que reduzca su dependencia del mercado estadounidense. Condena al racismo y a las intervenciones militares selectivas. En su intervención, el senador dirige críticas a todas aquellas políticas públicas basadas en premisas racistas o clasistas, y llama la atención sobre la doble moral con la que a veces se evalúan los conflictos internacionales. Si bien se condenan las acciones de Rusia en Ucrania,
Fernández Noroña se pregunta por qué no se condena con la misma fuerza la ocupación de Palestina por parte de Israel, o las incursiones militares de Estados Unidos y la Unión Europea en lugares como Afganistán o Irak. Este planteamiento es coherente con la tradición de política exterior mexicana, que históricamente ha defendido principios como la no intervención y el respeto a la autodeterminación de los pueblos. Desde una perspectiva progresista, la coherencia ética exige criticar todas las agresiones militares y no solo aquellas que encajan en la agenda de ciertos poderes mundiales. Este punto conecta con la demanda de una mayor multipolaridad, en la que México, al igual que otras naciones en desarrollo, pueda alzar la voz sin subordinarse a un bloque hegemónico. México como actor geopolítico emergente. La insistencia en la multipolaridad, así como los esfuerzos del gobierno mexicano por reformar sus instituciones y promover políticas de inclusión, han aumentado el interés de la comunidad internacional. Diversos analistas sugieren que México se encamina a convertirse en un actor de peso cada vez mayor, tanto en América Latina como a escala global. Por un lado, su posición geográfica estratégica, compartiendo una extensa frontera con Estados Unidos, lo sitúa en el centro de debates sobre migración, narcotráfico y economía regional. Por otro, el país busca tejer vínculos más sólidos con la Unión Europea y con otras regiones del mundo para diversificar sus relaciones comerciales y diplomáticas. De hecho, el llamado de Fernández Noroña a fortalecer la cooperación con Europa subraya el anhelo de reequilibrar las fuerzas y no depender exclusivamente de la voluntad de Washington. Aún con la notable proyección internacional, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum enfrenta desafíos internos de gran calado. La consolidación de la reforma judicial requerirá un fino trabajo de ingeniería legislativa para garantizar que la elección de los jueces no abra la puerta a manipulaciones políticas o a la injerencia de intereses privados. Asimismo, las demandas de la sociedad mexicana en temas como seguridad, combate a la corrupción y crecimiento económico inclusivo siguen siendo prioritarias. Para la izquierda gobernante, la principal prueba será demostrar que la ampliación de derechos y la democratización de las instituciones puede traducirse en beneficios concretos para la población, especialmente en los sectores más vulnerables. La expectativa generada por la masiva victoria electoral otorga un margen de legitimidad, pero también implica una presión constante por entregar resultados tangibles y duraderos. Un discurso que desafía la lógica hegemónica. El discurso de Fernández Noroña parte de la convicción de que la izquierda mexicana encarna un proyecto alternativo a la ortodoxia neoliberal que durante décadas prevaleció en el país. Al insistir en la defensa de la soberanía, la justicia social y la solidaridad internacional, se contrapone a la visión del mercado como único regulador de las relaciones entre estados. Para muchos, México comienza a emerger como una potencia de voz crítica, abanderada de causas como la integración latinoamericana y la defensa de los pueblos frente a las potencias armadas. Su intervención es, en esencia, un llamamiento a revalorar la cooperación internacional bajo principios de equidad y respeto mutuo. Si bien resulta un discurso ambicioso, no está exento de tensiones derivadas de la compleja realidad política mundial. La apuesta por la multipolaridad no solo requiere voluntad política, sino la capacidad de sostener alianzas y consensos que, en ocasiones, pueden toparse con los intereses de potencias ya establecidas. Conclusiones. Hacia la construcción de un nuevo paradigma. El mensaje de Gerardo Fernández Noroña en el Consejo Europeo encapsula la visión de la izquierda mexicana sobre el presente y el futuro del país. En su narrativa, México transita por un momento histórico en el que las transformaciones democráticas y sociales van de la mano con la búsqueda de un nuevo lugar en el tablero geopolítico, el rumbo que tome la reforma del Poder Judicial, el manejo de las tensiones con Estados Unidos y la profundización de lazos con la Unión Europea y otras regiones serán factores decisivos para consolidar o debilitar este proyecto de nación. Desde una perspectiva periodística, se vislumbra un escenario lleno de oportunidades, pero también de riesgos. El verdadero desafío consiste en equilibrar la retórica transformadora con la eficacia en la implementación de políticas que beneficien a la mayoría de la población. México, como potencia emergente, tendrá que lidiar con una realidad global cada vez más fraccionada, donde los discursos de odio y las barreras comerciales reaparecen con fuerza. Sin embargo, si logra mantenerse fiel a los principios de soberanía, justicia social y participación ciudadana, el gobierno de izquierda podrá sentar un precedente que trascienda las fronteras nacionales y sirva de inspiración para otros pueblos. En suma, el discurso de Fernández Noroña invita a reflexionar sobre las contradicciones y desafíos que enfrenta la izquierda en el poder. Representa, además, el compromiso de un México que se reconoce en transición, decidido a impulsar una política interna e internacional basada en la dignidad humana, la equidad y la paz. La historia juzgará la magnitud de este esfuerzo y determinará si el país consigue, finalmente,
ocupar el lugar que su creciente influencia y convicción social le han reservado en la escena global. Muchas gracias a la presidencia. Muy buenas tardes, señoras, señores. Es para mí un honor dirigirme a esta asamblea. He oído toda la mañana sobre la democracia y en México se vive un momento de democracia excepcional, con un nivel de politización muy importante de nuestro pueblo. La última elección, por primera vez en 200 años de República Federal, una mujer ha llegado a la presidencia, la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con casi el 60% de los votos. Obtuvimos 2/3 de la Cámara de Diputados, ganamos el 93% de los senadores de mayoría y acabamos construyendo la mayoría calificada, que ha generado importantes reformas en beneficio de nuestro pueblo. Digo, sin exagerar, una de las reformas constitucionales que hicimos nos parece que está abriendo camino diferente para la humanidad desde México, porque por primera vez en la historia de los pueblos del mundo se va a elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas integrantes del Poder Judicial. El Poder Judicial en México y en no pocos países representa un bastión del conservadurismo que ha atacado a gobiernos democráticos que sirven a sus países y se busca descarrilarlos a través de este poder y de la utilización de los medios de comunicación. El 1 de junio, reitero, por primera vez se elegirá por el voto universal, secreto y directo. Tenemos paridad plena en las cámaras, tanto federales como de las 32 entidades del país, y el único poder que no tenía paridad era el poder judicial. Tendrá a partir de la elección del 1 de junio paridad plena. Vivimos un momento difícil también porque la relación con el gobierno de Estados Unidos nunca ha sido fácil y en este momento que contamos con un tratado de libre comercio de Canadá, Estados Unidos y México, se plantea modificarlo y generar aranceles hacia las mercaderías de México. No debería ser así. 90% de nuestro comercio está vinculado a Estados Unidos. Estos no deberían tener aranceles. Se quedó que el 2 de abril se dará una definición sobre el particular y la definición tendría que ser que continúa nuestro país sin aranceles. No solo México está atento a lo que suceda, sino el propio mundo en general, por la posibilidad de cambiar las reglas del intercambio comercial como hay en este momento. Yo quiero plantear también en esta asamblea mi preocupación. Me parece inconcebible que en pleno siglo XXI siga existiendo el racismo, que siga pensándose que por su color de piel se es superior, y me parece todavía más grave que se lleve una política pública planteando con el tema de la migración posiciones racistas, posiciones clasistas y llevándolas a políticas públicas que no solo atentan contra derechos humanos fundamentales, sino que ponen en riesgo la colaboración entre diversos países. Es el caso de México con Estados Unidos, que tiene una población, se habla de diferentes millones, 30 millones, 40 millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país, que no fueron a robar, que no fueron a generar conductas antisociales, sino que pagan impuestos todos los días y con su trabajo y esfuerzo contribuyen a la riqueza del vecino país. Sin embargo, se les plantea una persecución y no se hace lo mismo con los grupos de narcotráfico que en el propio territorio estadounidense distribuyen droga y que no son desmantelados. Nosotros creemos que en esos temas hay una posición hipócrita que debería revisarse y que debería plantearse una relación de respeto entre los países. Nosotros somos unos defensores firmes de la independencia y la soberanía de nuestra patria, mantendremos la comunicación, el diálogo, estamos convencidos que debe haber intercambio, coordinación, pero bajo ninguna circunstancia subordinación de nuestro país a ningún otro país, por poderoso que sea, como es el caso de Estados Unidos. Finalmente, nosotros consideramos que es importante apostar a la multipolaridad y que sería necesario hacer un acercamiento mayor con la Unión Europea para buscar comunicación, intercambio, una interrelación mayor. Pero no deja de asombrarme
También lo escuché esta mañana, que se condene la intervención militar de Rusia en Ucrania y no se condene con la misma fuerza la intervención del Estado de Israel en Palestina, la intervención de Estados Unidos y de la propia Unión Europea en Afganistán o en Irak. Nos parece que toda intervención militar debe ser condenada, que todo racismo, que todo clasismo, que toda homofobia, que toda misoginia, que toda forma de discriminación y toda forma de violencia debería ser condenada, y la guerra misma debería ser condenada, que en pleno siglo XXI deberíamos encontrar la manera de comunicarnos con respeto entre los pueblos y los gobiernos del mundo y contribuir al desarrollo donde lográramos que el centro de nuestro desarrollo económico sea el ser humano, para hacer posible dos frases que con ello termino, como decía Ricardo Flores Magón, un gran revolucionario mexicano que sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz, o como decía Rosa Luxemburgo, por una sociedad donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y completamente libres. Agradezco su atención y deseo larga vida a los pueblos de Europa, larga vida al Consejo Europeo, pero sobre todo larga vida a las relaciones sin racismo, sin clasismo y de respeto entre los pueblos y entre las naciones. Muchas gracias por su atención. Thank you, Mr. Fernandez Noronha. I now call on Mr.